Arratsaldeon guztioik, ondo etorri Laudiora eta batez eskerrik asko plataforma digital berritzaile honetara hurbiltzen animatu izanagatik. Dena da berria guretzat, baina ez oztopo. Aldi barean etorkizuna gure ganaltzeko aitzakea delako oraingo hau. Laia, como sabéis, es la Escuela para la Igualdad y el Empoderamiento de las Mujeres de Álava. Un espacio que vamos construyendo de manera colectiva entre todos los agentes de la provincia. Diputación Foral de Álava, cuadrillas, ayuntamientos, concejos, movimiento feminista y asociativo en general. Además, se trata de una plataforma que hace suyo el Ayuntamiento de Laudio, apostando decididamente porque cada día seamos más las layas que estamos esparcidas en nuestro territorio. Con la cobertura de esta laya, además de las actividades presenciales, hoy nos vemos aquí, en nuestra laya Plasará, la adaptación al espacio digital que nos vimos obligadas a realizar en medio del confinamiento. Le hemos visto muchas posibilidades a esta iniciativa, por esto queremos seguir impulsándola. Gracias a este espacio virtual vamos a contar con personas expertas que tendrían más complicado viajar hasta nuestro pueblo si tuvieran que participar de manera presencial. En este espacio os anuncio que el Ayuntamiento de Laudio ha puesto en marcha la actividad Laudio Tea Plasará, un ciclo virtual de encuentros feministas donde vamos a conversar sobre la propia vida, la economía, los cuidados, la ecología, los buenos tratos, la lucha contra el racismo y la riqueza de la diversidad. Además, buscaremos claves para resistir en esta época de crisis. Esta tarde de miércoles vamos a demostrar que, como el título de este encuentro, Otro mundo es posible, con el objetivo de poner alternativas políticas, sociales y económicas, es imprescindible reorganizar los trabajos de cuidados invisibilizados, no valorados y mayoritariamente ejercidos por mujeres. Hoy tenemos el placer de contar con la ponente Yayo Herrero López. Creo que es conocida por todas y todos, pero por si acaso recuerdo que es antropóloga, ingeniera, profesora y activista ecofeminista. Además, una de las investigadoras más influyentes en el ámbito ecofeminista y ecosocialista a nivel europeo. Eskerrik asko eta aurrera. Hola, buenas tardes. Muchísimas gracias por la invitación. Eskerrik asko también a Loli Muriel, concejala del Área de Desarrollo Social del Servicio de Mujer e Igualdad del Ayuntamiento de Laudio. Yayo, arratsaldeon, muy buenas tardes, bienvenida. Iniciamos este tiempo de charla con algunas reflexiones que estos meses de pandemia nos está dejando. Nuestra enorme fragilidad. Somos una sociedad ecodependiente, Yayo, y vivimos en cuerpos vulnerables. Y es que en nuestro ideario colectivo, no sé si decir, vivimos una falsa seguridad, Yayo. Bueno, pues sí, vivimos en un mundo atravesado de una profunda fragilidad, ¿no? Esta fragilidad viene dada por el hecho de que en los últimos siglos, pero sobre todo durante las últimas décadas, hemos configurado unas formas de entender la política, la cultura y la economía que se han desentendido, digamos, de las condiciones materiales que nos permiten sostener la vida, ¿no? Por un lado, somos seres ecodependientes, dependemos de nuestro planeta Tierra, que nos proporciona todo lo que necesitamos para estar vivas y que tiene límites físicos, ¿no? Y por otro lado, vivimos también encarnadas en cuerpos que son vulnerables, que son finitos, que tienen que ser cuidados a lo largo de toda la vida y de forma mucho más intensa en algunos momentos del ciclo vital, ¿no? Lo que sucede es que nuestras economías y nuestras políticas se han desarrollado de espaldas y contraposición a estas condiciones ecodependientes e interdependientes de la vida y por tanto han generado unas economías que han terminado superando los límites y que se han desentendido, digamos, de esa vulnerabilidad, ¿no? Yo creo que a mucha gente y a nosotras mismas nos ha podido sorprender enormemente el hecho de ver cómo en apenas 15 días a lo largo de esta pandemia en los que la economía se ha detenido en todo el mundo, se ha desplomado como si fuera un castillo de naipes, ¿no? Yo creo que es evidente que un modelo económico que no se puede sostener 15 días sin funcionar, sin intercambiar bienes y servicios, sin intercambiar dinero, es un sistema extremadamente frágil. Si vivimos en sociedades, bueno, pues cruzadas por esa tremenda fragilidad. Y como decíamos, Yayo, con esta falsa seguridad, ¿no? Es como un mito, nos creíamos muy poco vulnerables y muy poquito frágiles, ¿no? Y como apuntas, pues todo esto
esto ha venido a desmontarnos quizás ese castillo sobre el que estábamos viviendo, ¿no? Esa falsa realidad y esa falsa seguridad. Sí, sí, sí. Incluso yo creo que lo que surge de esta situación es incluso el tener que debatir sobre qué concepto de seguridad es el que estamos manejando, ¿no? Que muchas veces que seguridad apela al blindaje de las élites, al tema pues de tener muchas cámaras de vigilancia o estar rodeados por fuerzas de seguridad del Estado, y al final te encuentras con que la falsa seguridad se desvela o se desmonta cuando de repente la economía deja de funcionar apenas unos días y no entran ni los materiales ni la energía que necesitamos para estar vivas, o cuando nos encontramos que un virus cruza nuestra existencia y la pone patas arriba, un virus que entre otras cosas tiene mucho que ver con la pérdida de biodiversidad y con el deterioro de las relaciones naturales que sostienen la vida, ¿no? Quiero hablar del ecofeminismo, porque tú eres bueno, pues una activista y una de las más expertas en esto a nivel estatal. Como definición, el ecofeminismo es un movimiento social. ¿Nos puede ayudar esta mirada del mundo, el ecofeminismo, en la situación actual de pandemia? Yo creo que claramente sí. O sea, yo ni siquiera me pelearía por la etiqueta. Me da igual que lo llamen ecofeminismo o que se llame cualquier otra cosa, ¿no? Pero creo que la mirada ecofeminista, sobre todo, lo que ayuda es a comprendernos mejor como especie, ¿no? A comprender mejor de qué depende la vida, de qué depende la vida humana y qué es lo que tenemos que considerar, por así decir, como en términos antropológicos sagrado, es decir, qué es lo que hay que cuidar, que no desaparezca, que no se altere, para poder sostener esta vida, ¿no? Como decía antes, bueno, pues todo lo que consumimos, todo lo que utilizamos para mantenernos vivos, en último extremo, depende de la naturaleza. El agua que bebemos, los alimentos que comemos, la energía que utilizamos, todo depende en primera instancia de bienes, de recursos que produce la naturaleza y que no son ni producidos ni controlados a voluntad por los seres humanos, ¿no? Por otro lado, el hecho de que nos podamos mantener con vida depende de que en sus diferentes etapas, la infancia, la vejez, los momentos de enfermedad o toda la vida, en el caso de algunas diversidades funcionales, se reciban trabajos de cuidados necesarios e imprescindibles para sostener la vida, ¿no? Esas dos cosas, lo que tiene que ver con los cuidados y la reproducción cotidiana de la vida y los bienes fondo de la naturaleza, no son valoradas ni son consideradas por nuestros modelos económicos. Es decir, conformamos unas economías y unas políticas que no tienen como prioridad el sostenimiento de la vida, ¿no? Claro, cuando miramos el mundo desde esa perspectiva ecofeminista, lo que hacemos es colocar la centralidad, colocar como absoluta prioridad esos elementos que son imprescindibles y, por tanto, tratar de construir nuestras sociedades, la idea de justicia, la idea de libertad, la idea de bienestar, teniendo en cuenta esas relaciones de codependencia. Por tanto, a mí sí que me parece que la mirada de los ecofeminismos nos puede ayudar a construir pues una sociedad, una cultura, una política y una economía que tenga como centralidad ese mantenimiento de la vida. Claro, haciendo un poco y apelando al título de nuestra charla, de nuestro encuentro, otro mundo es posible, otra forma de hacer es posible. Y hablando de los modelos económicos, bueno, yo he estado, bueno, pues trasteando un poco, curioseando en el ecofeminismo y en lo que bueno, pues toda la información que podemos obtener. Y hay una frase que yo te he escuchado en algunas intervenciones que me parece fantástica y quiero reproducirla, ¿no? Modelos que le han declarado la guerra a la vida. Es así. O sea, yo creo que estamos viviendo un momento de auténtica guerra contra la vida, ¿no? De auténtica guerra contra la vida porque están construidos en torno a prioridades que no son la del sostenimiento de la existencia. Es decir, nuestros modelos económicos, digamos, se sostienen sobre una prioridad que es la del crecimiento económico, que es la del crecimiento de los beneficios, es decir, que es la de los agregados monetarios, la del dinero, como elemento que resume o define lo que es la riqueza, ¿no? Claro, esto es un problema enorme porque nos preguntamos cuánto vale la fotosíntesis, cuánto vale el ciclo del agua, cuánto vale la regulación del clima, o cuánto valen los trabajos que hacen las denominadas amas de casa, a veces durante 50 años de su vida y 24 horas al día, para sostener la vida, ¿no? Todos esos
bienes, todos esos servicios, todos esos trabajos que son fundamentales para mantener la vida, sin los cuales no podemos simplemente existir, no tienen reflejo en las cuentas económicas del sistema, no tienen reflejo en la economía. Y al no tener reflejo en la economía y no ser considerado riqueza, simplemente es que a veces ni siquiera nos enteramos cuando se destruyen, ¿no? El articular las economías sin tener en cuenta lo que es imprescindible simplemente para estar vivas, para sostener la vida física, y centrarse alrededor de otra serie de prioridades que no necesariamente tienen que ver con el sostenimiento de esas vidas, hemos llegado pues a esos modelos que le declaran la guerra, ¿no? En los que desgraciadamente cuanto más crece, cuanto más se desarrolla, cuanto más, cuanto parece que mejor va en el terreno de la economía, más se deteriora lo que hace posible que se sostenga la existencia humana, ¿no? No sé si os habéis fijado estos días, seguro que sí, porque ha sido bastante comentado, ¿no? con el tema del coronavirus, la paradoja esta de que justamente llega el periodo de excepción cuando todo se frena y de repente parece que el aire que puedes respirar es más limpio porque ha bajado enormemente la contaminación, que se han desplomado las emisiones de gases de efecto invernadero y que incluso el gobierno central pues aprobó medidas como prohibir que se le cortara la luz a la gente, que se le cortara el agua, que se la echara de la casa si no podía pagarla, que se prohibieran los despidos y hubiera que canalizarlos a través de ERTEs. Lo planteo esto porque a mí me resulta tremendamente violento el hecho de que sea en un momento de excepcionalidad, con una situación brutalmente dura como la del virus, donde estaban muriendo un montón de personas, en los que se aprueban medidas que parece que hacen que la vida física, la ecodependencia y la interdependencia se puedan mantener mejor, y sin embargo en los momentos que llamamos de normalidad, cuando todo parece que va bien, parece que esas medidas de protección social no se pueden aprobar y además, como todo va bien y la economía funciona, la contaminación, las emisiones de gases de efecto invernadero y la destrucción de la naturaleza adquieren unas dimensiones absolutamente insoportables, ¿no? Yo creo que tenemos un problema grande cuando en lo que llamamos normalidad la vida y la protección de las personas sufre, y cuando lo que llamamos excepción es el único periodo en el que podemos preocuparnos por lo que realmente sostiene la vida. Yo creo que da buena muestra de la perversidad del modelo y de esa guerra contra la vida de la que estábamos hablando. Yayo, si alguna de las cuestiones que ponemos encima de la mesa yo creo que requiere de una importancia exquisita es la relevancia de los trabajos de los cuidados, ¿no? De nuestros hijos y de nuestras hijas, de nuestras familias, porque precisamente la época de confinamiento ha puesto de manifiesto un poco esas desigualdades, ¿no? Ese desempeño que principalmente vuelve a recaer sobre las mujeres, ¿no? Ese trabajo de cuidados, ese rol que todavía, pues socialmente sigue enquistado y sigue en la cabeza de casi todas las mujeres. Sí, yo creo que la pandemia ha mostrado, yo recuerdo cuando vino el periodo del confinamiento y había que decidir, o el gobierno tenía que decidir cuáles eran los trabajos esenciales y cuáles no lo eran, ¿no? Y nos encontramos con la paradoja de que aquellos trabajos denominados esenciales, los que no podían parar, pues tenían mucho que ver pues, con la limpieza, con el trabajo de cuidados de personas mayores, con el trabajo de muchas, mayoritariamente mujeres en las residencias, también con el trabajo de las personas que están en el ámbito de la educación o en el ámbito de la salud pública, que son trabajos absolutamente pues, feminizados, ¿no? Esos trabajos esenciales, paradójicamente, están realizados por personas que tienen unas condiciones laborales pues, muy deplorables muchas veces y son trabajos que muchas veces casi nadie quiere hacer, o sea, son los trabajos menos valorados y peor protegidos del mercado laboral. No solamente eso, sino que si nos fijamos durante la pandemia, una buena parte de la forma de afrontar la enfermedad se ha dado en las casas, es decir, la mayor parte de la gente que ha enfermado o ha estado en cuarentena no ha requerido hospitalización, aunque la hospitalización haya sido, pues haya capturado un montón de atención por el bloqueo, por el colapso de los sistemas sanitarios. Pero quienes han afrontado la mayor parte de la enfermedad y la han cargado sobre sus hombros han sido pues, las mayoritariamente mujeres que se denominan amas de casa, que estas lo
hacen además gratuitamente dentro de los hogares sin que su trabajo sea visible, ¿no? O sea, que esa cuestión es central. Como tú muy bien decías, esos trabajos siguen enquistados mayoritariamente en mujeres, ¿no? Porque vivimos en sociedades que denominamos patriarcales, que son sociedades que tienen una división sexual del trabajo obligatoria, normativa, en función también del sexo que se te asigna al nacer, ¿no? Tú eres mujer y básicamente desde el momento en el que naces se te van asignando una serie de trabajos en el proceso de socialización que van configurando una forma normativa de ser mujer en nuestras sociedades, ¿no? Y que hacen que asumamos mayoritariamente el trabajo de la familia, de cuidado de la familia. No es esto que muchas feministas han denominado el trabajo familiar, el servicio familiar obligatorio, ¿no? Desde pequeñitas, las niñas vamos asumiendo que somos quienes básicamente nos encargamos pues, de hermanos más pequeños, que atendemos en el marco familiar abuelos, abuelas, o nos vamos a tener que encargar del cuidado de nuestros padres o madres, ¿no? Ese servicio familiar obligatorio que se impone en el proceso de socialización va además acompañado pues, de toda una serie de lastres sociales que generan una tremenda sensación de culpa cuando te rebelas contra esas imposiciones o esa normatividad del ser mujer, ¿no? Los estereotipos de la mala hija, la mala esposa, la mala madre, que recaen sobre muchísimas mujeres y que generan un enorme sufrimiento porque hemos sido educadas de la otra manera, ¿no? No solamente el estereotipo y la culpa, sino el propio miedo. Es decir, yo creo que el movimiento feminista ha desvelado en los últimos años, no es que haya aparecido nuevo, pero ha desvelado cómo el miedo también es otro factor que influye en la asignación de estas tareas obligatorias, ¿no? Hay muchísimas mujeres que viven con miedo en el espacio que tendría que ser más seguros para ella, que es su propia casa, ¿no? Y donde realizan todas estas tareas de cuidados pues de una forma impuesta, ¿no? Yo creo que todos estos elementos configuran, digamos, esa normatividad del trabajo de cuidado para las mujeres que es característica de las sociedades patriarcales. Por tanto, avanzar en ese cambio que tiene que llegar hacia la corresponsabilidad. ¿Percibes que bueno, está ya tejiéndose esa red para la transformación y el cambio, para esta de verdad corresponsabilidad, Yayo? Bueno, indudablemente hay muchísimas personas que están trabajando tanto desde las instituciones, el movimiento feminista, en ámbitos educativos, ¿no? En las propias escuelas que están trabajando centrando el interés en toda la cuestión de la corresponsabilidad, que efectivamente, como tú decías, la clave es la corresponsabilidad, no tanto o no solo la conciliación, que ha sido un elemento básico que ha estado ahí. No se trata de tener empleos o tener un mundo público que se organiza para que las mujeres puedan seguir cuidando también, en el que nos hacemos corresponsables de la reproducción cotidiana y social de la vida, ¿no? Corresponsabilidad entre hombres y mujeres, entre personas, pero corresponsabilidad también entre instituciones y personas, y corresponsabilidad también entre el mundo privado y de la empresa privada y las que se beneficia, digamos, del trabajo de cuidados para, entre otras cosas, poder tener mano de obra que vaya cada día a los puestos de trabajo y la ciudadanía, ¿no? Yo creo que gracias a la actividad y a la lucha del movimiento feminista cada vez se ha desvelado con mayor fuerza la importancia del trabajo de cuidados, su asignación injusta, y hay muchas personas que están avanzando en esa línea, pero sí que creo que queda un importantísimo camino por recorrer, ¿no? Un importante camino por recorrer porque no se trata solamente de una cuestión ética, en donde básicamente hay personas que dicen, bueno, pues nos ocupamos corresponsablemente o lo que fuera, sino que se trata de una verdadera reorganización del conjunto social. Una reorganización del mundo doméstico, pero también, sobre todo, una importante reorganización del mundo laboral, del mundo público, de tal manera que, digamos, eso que llamamos mercantil o eso que se ha llamado de una forma reduccionista trabajo, no sea una cosa que esté separada dicotómicamente de todo lo que tiene que ver con el cuidado. Es decir, repensar la existencia desde el punto de vista de la reproducción cotidiana de la vida, y por eso lo que yo decía al principio de la cuestión de la ecodependencia y la interdependencia es fundamental
para poder repartir de forma corresponsable todas esas tareas y todos esos trabajos. Vemos, por tanto, que otro mundo es posible, que hay posibilidades, que nos están dando bastantes claves esta tarde Yayo Herrero, con la que estamos conversando en estos encuentros virtuales que organiza pues el área de igualdad del Ayuntamiento de Laudio junto con Laia Escola y la Diputación Foral de Álava. Quiero hablar de la crisis sanitaria, que nos ha traído una crisis económica, donde se pone la economía por encima de la vida de las personas, Yayo, y a esto le llamamos la nueva normalidad. Yo creo que hay alternativas, estoy convencida, y creo que tú nos vas a dar algunas claves, ¿no? Tenemos que repensar eso que llamáis los expertos, a mí esta palabra me gusta mucho, metabolismos económicos, que van a producir grandes transformaciones y grandes cambios. ¿Cuáles son las claves, Yayo? Bueno, yo creo que la clave sobre todo es situar cuál es la prioridad de la economía, ¿no? La economía occidental, la economía sobre todo, bueno, pues la economía capitalista, el paradigma, digamos, marginalista de la economía, se ha construido sobre una tremenda reducción, es decir, se ha reducido el concepto de valor al concepto de precio y se ha reducido lo que llamamos economía estrictamente al mundo digamos, de lo que es posible medir en términos solamente monetarios, ¿no? Cuando estamos analizando cómo poder construir una economía diferente, una economía distinta, para poder generar una normalidad que realmente ponga la vida en el centro, lo que estamos planteándonos es que esa economía tiene que estar basada, digamos, como en tres preguntas diferentes, ¿no? O en la respuesta a tres preguntas distintas. La primera de ellas sería pensar cuáles son las necesidades que hay que satisfacer. Esto es fundamental, porque los seres humanos tenemos necesidades de cobijo, de alimento, de vivienda, de cuidados, de existir socialmente, de participar, y son necesidades que tenemos todas las personas, pero nuestros sistemas económicos no razonan en términos de necesidades, sino de demandas, de lo que puedes comprar, ¿no? Demandas puede tener toda aquella persona que es solvente para demandar, pero necesidades tenemos todas. La segunda pregunta sería entonces, ¿qué es lo que hay que producir para satisfacer las necesidades humanas? Y por último, ¿cuáles son los trabajos socialmente necesarios? Es decir, si respondemos a estas tres preguntas, lo que nos sale es un tipo de economía, un tipo de metabolismo económico radicalmente diferente, donde la producción de alimentos que no envenenen a las personas ni a la tierra, donde el hecho de acceder a una vivienda asequible, que no sea además tremendamente consumidora de energía fósil es crucial, donde nuestro modelo de transporte tiene que ser pues público y colectivo mayoritariamente, donde nuestro sistema de consumo tiene que ser un sistema mucho más austero. Y utilizo la palabra austeridad en su sentido aristotélico, es decir, aquel uso prudente y razonable de los recursos finitos de aquello que se agota, ¿no? Y donde el trabajo de cuidados tiene que ser garantizado a la vez que se garantiza que ninguna mujer se vea obligada a cuidar de una persona en concreta que no quiera cuidar. Es decir, donde el cuidado es una responsabilidad colectiva y colectivamente, por tanto, socialmente garantizamos ese trabajo de cuidados, ¿no? Es una economía radicalmente distinta que está en las antípodas de los modelos económicos que están funcionando actualmente, donde solamente accedes a las necesidades básicas en la medida de que puedas pagar directamente para que se puedan resolver. Si no, digamos, lo que se va generando es una especie de población precaria y en el extremo población sobrante que va quedando en los márgenes de la vida, que va quedando expulsada de la propia vida, mientras se produce a la vez un tremendo blindaje de los privilegios en manos de muy pocas personas. Yayo, nos dicen bueno, las personas que intervienen a través del móvil, esto es una utopía, suena muy bien, es cambiar absolutamente los paradigmas actuales. Bueno, yo realmente diría que lo que es una utopía, en el sentido de algo inviable, o sea, en el mal sentido de la palabra utopía, que es aquello más bien que apela a una fantasía, lo que es absolutamente inviable y utópico es pensar que vamos a continuar con estos modelos económicos siendo capaces de garantizar las necesidades humanas de la mayor parte de la gente. Eso sí que es utópico. Es decir, pensar que la economía va a seguir creciendo en un mundo en el que el petróleo
ya está siendo declinante, en el que los minerales que sostienen la vida tal cual la conocemos están siendo, está en proceso de agotamiento, en el que el cambio climático ha variado las condiciones de vida y en el que se ha producido además, en el marco de nuestras sociedades, una inversión de las pirámides demográficas, de tal modo que tenemos cada vez más personas mayores o necesitadas que cuidar y menos personas en las generaciones más jóvenes que se puedan ocupar de esos cuidados. Es decir, lo que es absolutamente inviable es pensar que este modelo profundizado y a futuro va a ser capaz de garantizar las necesidades de la mayoría de gente, ¿no? El tipo de cosas que yo estaba planteando es utópico, pero no en el sentido de inviabilidad. Es utópico en el sentido de que ha sido algo inédito, que no se está funcionando así, ¿no? El futuro o lo que nos está diciendo la comunidad científica es que nuestra economía va a decrecer materialmente por las buenas o por las malas. Por las malas sería, digamos, un modelo, y voy a ser muy provocadora en el uso de la palabra, sería avanzando hacia un modelo que podríamos calificar claramente de fascista, ¿no? ¿A qué me refiero con esto? Si la valla que rodea ahora mismo la Europa rica, además de no dejar entrar ni personas migrantes, no deja entrar ni energía, ni materiales, ni productos pesqueros, ni alimentos del exterior, la Europa rica no dura ni 2 meses, porque todos, absolutamente todos los países denominados ricos, son países que dependen de materias primas y de recursos de la tierra que vienen de países del exterior, precisamente de los países llamados pobres, que en realidad son empobrecidos, son países saqueados, ¿no? Luego, por tanto, ese decrecimiento de la esfera material de la economía se va a producir. La clave es que se produzca por esa vía violenta que genera privilegios solamente para unos pocos, o que seamos capaces de poner en marcha procesos, que no digo yo que sean sencillos, pero que son viables, que permitan garantizar estilos de vida más suficientes, en el sentido de vidas más sencillas en lo material, pero que permitan garantizar el acceso a los cuidados, el acceso a la alimentación y la continuidad de esa vida en el tiempo, ¿no? Es decir, a mí lo utópico en el más sentido de la palabra me parece pensar que vamos a seguir todos adelante sin ir cayendo en condiciones de precariedad cada vez más gente, y lo otro claramente es una utopía, claramente es una cuestión difícil porque implica digamos, una disputa de la hegemonía cultural y darle la vuelta a algunos de los conceptos culturales que tenemos, pero desde luego es viable físicamente. Lo otro no lo es. No es un dato, es viable físicamente, por tanto, otra realidad es posible, otra manera de hacer es posible. No sé si en esto uno tiene que hacer mucha pedagogía, quiero decir, porque estos discursos, bueno, pues pueden calar en una parte de la sociedad, pero hay en otra que los rechaza absolutamente de plano, quizás porque están muy agarrados a ese concepto de economía capitalista, que es la que nos garantiza esa seguridad de la que hablábamos al principio, incluso me atrevería a decir una falsa felicidad. Una situación de confort, ¿no? Nos van a sacar Sí. de nuestro estado de confort. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo. O sea, yo creo que la cuestión pedagógica es crucial. Hablamos de pedagogía para referirnos no solamente a lo que estudian los niños y las niñas en las escuelas, sino una pedagogía social que de alguna manera yo creo que pasa porque, en primer lugar, que las personas miren cara a cara el momento que estamos viviendo, ¿no? Es decir, a quienes participamos del movimiento ecologista, muchas veces nos han dicho que lanzábamos mensajes catastrofistas, ¿no? Cuando hablábamos del pico del petróleo, cuando hablamos de cambio climático, cuando hablamos de la situación realmente crítica que atravesamos en el plano ecológico, que afecta de forma directa a nuestras economías, ¿no? Yo siempre he dicho o siempre me ha gustado defender que cuando una, por ejemplo, va al médico y le dice que tiene un cáncer grave, es decir, normalmente la reacción, una vez que lo asimilas, que asimilas la dureza e incluso contrastas con una segunda o tercera opinión, la reacción no es la de llamar catastrofista al médico y decir yo me vuelvo a mi casa y miro hacia otro lado, ¿no? Sino que lo que pones es toda la energía y todo el esfuerzo en superar la enfermedad, en tratar de vencerla, ¿no? Los datos no son la catástrofe, son datos malos, ojalá lo hubiéramos afrontado antes. La catástrofe es no hacer nada ante los datos que tenemos, ¿no?
La comunidad científica viene alertando ya desde hace décadas, pero de forma ya prácticamente angustiosa, durante los últimos 5, 6, 7 años, de que nos encontramos ante una crisis gravísima, ante una crisis que pone en riesgo la supervivencia de una parte importantísima de la población del planeta, ¿no? Y esto hay que decirlo con toda su crudeza. Es decir, no en plan apocalíptico de decir vamos todos a morir, ¿no? Sino en el plan de decir este es el problema que tenemos, esta es la situación que atravesamos y así la podemos resolver, ¿no? Y así podemos resolver el hecho de que la mayor parte de la gente pueda seguir estando viva, pueda seguir formando parte de una forma razonable de este planeta, ¿no? ¿Qué es lo que sucede? Pues que en buena medida una parte importante del poder político y del poder económico ha estado atravesado durante los últimos años, realmente las últimas décadas, de visiones absolutamente negacionistas. O sea, la clave era negar, decir que el problema no era tan importante, básicamente porque la única forma de resolverlo implica cambios económicos que afectan a las tasas de ganancia y a los beneficios de algunos sectores que tienen mucho poder económico y también mucho poder político, ¿no? Pero lo real es que tenemos que compartir esas miradas, que debemos compartirlas porque si no las vemos no vamos a conseguir un cambio en la hegemonía cultural que nos permita alumbrar concepciones distintas de lo que llamamos bienestar, de lo que llamamos vida buena, de lo que llamamos libertad, que nos permitan de alguna manera pues, poder continuar y no poder continuar nosotras solas, ¿no? Sino poder continuar con mucha otra gente que tenemos alrededor que se va viendo arrojada cada vez más a la marginalidad o a la pobreza, ¿no? Por eso a mí sí que me parece que efectivamente toda esta cuestión de hablar con claridad de los temas y de la disputa de esa hegemonía cultural, que no es más que educación, es fundamental. Sobre todo cuando decíamos en esta sociedad del conocimiento y de la información, en la que en estos tiempos además en los que vivimos y asistimos a cantidades ingentes de datos, de información, de verdad y de posverdad, pues conocer y ampliar la mirada es fundamental y hacerse un criterio propio, ¿no? de todo esto, de dónde estamos y de si es posible unas alternativas reales y viables. Yayo. Sí. A ver, yo creo que eso que estás diciendo es poner el dedo en la llaga y es absolutamente crucial, ¿no? Es decir, lo que tú estabas señalando es decir, vivimos en una sociedad que se autodenomina sociedad del conocimiento, ¿no? Donde es verdad que sabemos sobre muchísimos problemas y sobre muchas cuestiones, tanto en el plano social como científico como económico, pues más que nunca. Y sin embargo, esa sociedad del conocimiento no nos pone a salvo de nosotras mismas. Ya fue en el año 1972 cuando se publicó el informe Meadows que auspició el Club de Roma sobre los límites al crecimiento, y aquel informe ya adelantaba, proyectaba lo que podría suceder si no cambiábamos radicalmente, digamos, la forma de producir bienes y servicios, ¿no? Han pasado prácticamente 50 años y lo que ha sucedido es que todo lo que proyectaba aquel informe se ha ido cumpliendo con un nivel de certeza y de acierto realmente sorprendente para ser un momento en el que, digamos, las herramientas informáticas de modelización eran mucho más pequeñas y, sin embargo, aquel trabajo estuvo realizado con una tremenda precisión. Y en 50 años, en medio siglo, se ha hecho muy poco. Y lo que nos encontramos ahora era que lo que entonces era una advertencia, pues ahora lo encontramos completamente superado, ¿no? El negacionismo ha sido una cuestión central, es decir, que está ahora mismo muy acrecentado por toda la dinámica de las fake news, ¿no? Durante décadas se ha producido una negación sistemática del cambio climático, que es una cosa bastante paradójica, porque en plena sociedad del conocimiento, digamos que la mirada de la ciencia o la mirada científica era de las pocas que estaba, por así decir, legitimada para crear un discurso de verdad. Y tenemos a la comunidad científica de acuerdo en un 99% desde hace décadas que estábamos en una situación de cambio climático que proyectaba un futuro realmente incierto, inquietante alrededor, y sin embargo socialmente, económicamente, políticamente, no se ha hecho ni caso a la propia comunidad científica. Es decir, de hecho, todo el movimiento, por ejemplo, de Fridays for Future, que no son más que
pues chicos y chicas súper jóvenes saliendo a la calle a reclamar a sus propios padres, a la generación de sus propios padres y madres que quieren tener el derecho a tener un futuro, han tenido que salir y lo único que reclaman es por favor hagan caso a la ciencia, ¿no? Es decir, esa mirada negacionista, esa mirada de los fake news, que a veces es un negacionismo explícito que dice no me creo la milonga del cambio climático, y otras veces es un negacionismo pues, mucho más implícito que dice me lo creo pero no hago nada ante ello, forma parte, junto no solamente en el tema del cambio climático, sino en muchas otras cuestiones, incluso el negacionismo de la propia pandemia que estamos viviendo en estos días, forma parte de una mirada que quiere escaparse y que desde mi punto de vista es tremendamente peligrosa para las mayorías, ¿no? La mayor parte de los negacionistas que lanzan esos mensajes, pues por ejemplo el negacionismo del cambio climático, se me está ocurriendo ahora mismo los personajes como Donald Trump o como Jair Bolsonaro, el mayor éxito que han tenido es que el resto nos creamos que de verdad son negacionistas. No lo son. Quienes son más ricos, quienes tienen todo ese poder, se están preparando ante el cambio climático, se están preparando ante lo que viene. Quienes no nos estamos preparando son las mayorías sociales, ¿no? Y por eso toda esa cuestión de disputa, de educación, es tan absolutamente crucial. No tenemos mucho tiempo que perder y los cambios que hay que hacer son verdaderamente intensos. Bueno, tiempo es lo que tenemos todavía para responder algunas de las preguntas que nos están llegando. Y bueno, al hilo de algunas de las cuestiones que está planteando Yayo, no sé si podemos decir que está calando aquel mensaje de podemos aprender a vivir solamente con lo necesario, es decir, dejar lo superfluo, llegan nuevos paradigmas, como ese principio al que tú apelabas, Yayo, el del cuidado desde la justicia y el reparto social, que todos tengan suficiente para vivir dignamente. ¿Vislumbras que esto puede empezar, digamos que pedagógicamente, a calar en alguna parte de la sociedad? Sí, yo sí que tengo esa sensación. O sea, yo llevo muchos años en el movimiento ecologista y bueno, mis compañeros y mis compañeras hemos compartido muchísimas veces, digamos, pues en el pasado como la impotencia de que todas estas cuestiones parecieran exageradas o no acabaran de calar. Y sin embargo, en los últimos años nos vamos dando cuenta de que son cada vez más personas las que van incorporando esta mirada y las que van incorporando también incluso la visibilización de que unas formas de vida más sencillas en lo material, me refiero de vivir con menos energía, con menos materiales, en las que intentas que el transporte motorizado disminuya y además sea público colectivo, en la que intentas, por ejemplo, comer alimentos de temporada que vengan de lo más cerquita posible, en la que intentas vivir con menos niveles de consumo, haciéndolo además colectivamente, van calando, ¿no? O sea, yo creo que poco a poco esa idea del principio de suficiencia va calando. Incluso yo no sé si a ti te ha pasado lo mismo durante todo el periodo de confinamiento, pero yo he conocido personas, ojo, hay que ponerlo muy entre comillas, ¿no?, que de repente me comentaban, fue en estos días que me puedo mover mucho menos, que puedo hacer muchas menos cosas, he podido experimentar que realmente hay muchas cosas de las que consumo cotidianamente que no me son tan imprescindibles, ¿no? Digo que hay que ponerlo entre muchas comillas porque la pandemia no es un confinamiento, no ha sido ningún modelo deseable que queramos poner encima de la mesa. O sea, hay muchísimas personas que lo han pasado fatal, hay gente que se ha visto confinada perdiendo sus puestos de trabajo y lo han vivido con una verdadera angustia, pero sí que es cierto que hay otras que han experimentado durante los días de frenazo de la economía que realmente se podía prescindir de muchas cosas que habitualmente te ves obligada a consumir o incluso yo qué sé, el tiempo de transporte a tu puesto de trabajo que te consume tiempo de vida. Yo tengo algunos amigos, dos amigos en concreto que me comentaban el otro día, ellos viven en la ciudad de Madrid y tienen todos los días 1 hora y 3/4 ida, 1 hora y 3/4 vuelta a sus puestos de trabajo. Es decir, que de repente se han encontrado con que ganan prácticamente 3 horas de existencia a diario, además de no estar metidas en atascos y demás, ¿no? Es decir, cuando miramos el mundo que hemos conformado, vemos que es muy mejorable también. Es decir, que hay muchas personas
que desarrollan trabajos en los que están incómodas, gente que tiene ambientes de trabajo horribles, tiempos de traslado espantosos, y nos preguntamos si podríamos conformar con una vida más sencilla una forma de existencia que, a pesar de ser más liviana en lo material, que a pesar de consumir menos cosas materiales, pudiera ser, digamos, más placentera en términos de relaciones o en términos de tiempos, ¿no? Eso obviamente pasa por articular políticas de vivienda alternativas que no hagan que las personas tengan que pagar pues, las 2/3 partes de su sueldo en tener una casa, o pasan por poder tener acceso a una alimentación que no envenene, o pasa por tener unos servicios de transporte público colectivo que no les haga pasar la mitad de la existencia en medios de transporte. Es decir, requiere pensar el mundo estructuralmente y organizarlo de otra forma, ¿no? Pero yo creo que precisamente esos estilos de vida más sencillos en lo material, que, ojo, no se pueden alcanzar de forma estrictamente individual, sino que requieren cambio político y cambio social colectivo, pueden generar formas de vida sin duda más placenteras y más felices para la gente. Citabas, Yayo, cambios políticos y sociales. En este momento en el que estamos, ¿somos capaces de articular esos cambios o de ser motor de cambio? Bueno, es verdad que el momento que estamos viviendo es un momento tremendamente complicado, y además yo creo que está generando una situación de incertidumbre absoluta, ¿no? Yo, por ejemplo, llevo muchos años trabajando en esta cuestión de la crisis ecológica y social, y lo que nunca me imaginé, yo siempre imaginé un futuro en crisis, pero donde el apoyo mutuo, lo colectivo, la generación de sociedades mucho más interdependientes iban a ser parte de las soluciones, ¿no? Y lo que nos hemos encontrado con la pandemia es que justamente cuando más apoyo mutuo y más solidaridad e interdependencia hace falta, la instrucción ha sido: aíslate, enciérrate, establece distancia con las personas que tienes alrededor. Para mí eso ha sido un choque importante, ¿no? Y con el riesgo, además, de que, claro, estos cambios políticos y sociales que decimos que tenemos que establecer se chocan, digamos, a veces con algunas miradas institucionales. Es decir, tenemos algunas personas en los gobiernos que claramente están tratando de impulsar estos cambios, que son personas aliadas en este proceso de transición, pero hay también personas que ocupan parte de las instituciones que no están ni muchísimo menos en esta dirección, sino que bueno, pues protagonizan gobiernos, formas de entender la economía y formas de entender la política que siguen muy anclados en dinámicas tremendamente injustas, donde si tú tienes dinero, tienes acceso o tienes derecho a tener una vida razonable, y si no lo tienes, te quedas en la precariedad, ¿no? Entonces, lo que quiero decir con esto es que necesitamos conformar un movimiento social amplio que sea capaz de apoyar y defender a aquellas personas que están en las instituciones y quieren cambios en esta dirección de la sostenibilidad y la justicia, pero también que sean capaces de confrontar y poner límites a aquellas otras personas que están en las instituciones o en el poder económico, que se han desentendido y desresponsabilizado de la vida de la mayor parte de la gente, ¿no? Claro, en estas circunstancias, todo ese juntarse, todo ese configurar movimientos sociales, pues está en riesgo, y por tanto necesitamos desarrollar una creatividad tremenda para ver cómo vamos a ser capaces de seguir empujándolo, ¿no? Por tanto, nos encontramos con la situación de que cuando más hace falta articulación social, movimientos sociales, dinámicas de cooperación, dinámicas de poner en marcha alternativas reales que puedan ser laboratorios de experiencia, digamos, a la vez es un momento en el que pareciera más peligroso juntarse desde el punto de vista de la salud, ¿no? Y ahí tenemos un reto importante. No obstante, yo quería recordar que lo que hemos vivido durante el tiempo del decreto del estado de alarma y la pandemia ha sido una explosión de solidaridad brutal, que hemos visto como en todos los pueblos, en los barrios, en las ciudades, en el medio rural, en el medio urbano,
ha habido montones de personas, algunas articuladas previamente en movimientos sociales y otras no, que han dado un paso al frente y que han dicho, aquí nos tenemos que encargar todos unas de otras, ¿no? Desde personas que fabricaban mascarillas cuando no se podía acceder a ellas, hasta gente que se ha articulado en centros de salud o en colegios para facilitar el alimento a personas que se habían quedado en una situación absolutamente precaria durante la pandemia, atención a la soledad de personas que vivían solas o sea, viejecitas y que vivían solas en las casas. Es decir, hemos conocido esa explosión de solidaridad, ¿no? Que nos muestra que en circunstancias difíciles no es tan cierto que la gente mire solamente su propio ombligo y no se preocupe de nadie, ¿no? Yo creo que es un buen punto de partida para poder, digamos, dar un empujón en la línea en la que yo creo que necesitamos. No sé si estás de acuerdo conmigo, no tengo datos objetivos para afirmar lo que voy a plantear ahora, pero sí que tengo una percepción y es que quienes han liderado esas redes de apoyo mutuo, de solidaridad, de apoyos comunitarios entre vecinos, en las ciudades, en los municipios más pequeños, han sido las mujeres o hemos sido las mujeres. Bueno, hay datos de ellos. Quiero decir, ha habido muchos hombres, pero por encima del número de hombres ha habido muchísimas mujeres. Es decir, en los barrios, en las escuelas, en las asociaciones de padres y madres de alumnado, el número de mujeres que se han articulado y que en las cosas más concretas y las dimensiones de las necesidades más cotidianas de la vida se han articulado es abrumadoramente femenino. Sí. ¿Qué significa esto? Bueno, yo creo que significa que no por esencia, no por genética, sino por el rol que el patriarcado ha obligado a jugar a las mujeres en las sociedades ante esta división sexual del trabajo, muchas mujeres, digamos, son más conscientes o están más apegadas a comprender lo que se sufre en la vida cotidiana. Digamos que en nuestras sociedades hay una tremenda polarización, una tremenda distancia entre lo que hemos llamado público, que es el mundo de la política, el mundo de lo mercantil y el mundo de la reproducción cotidiana de la vida, que ha sido mayoritariamente feminizado, ha sido mayoritariamente ocupado por mujeres. Insisto, no porque estemos mejor dotadas genéticamente, no porque por esencia estemos más capacitadas, sino porque hay años, siglos de historia en donde mayoritariamente mujeres se han ocupado del cuidado cotidiano de los cuerpos y de las necesidades, digamos, para esa reproducción social, ¿no? Por tanto, en las formas de articularnos, en las formas de tejer redes, hay todo un aprendizaje social, toda una pedagogía social que hace que surja con mayor fuerza, ¿no? Esto no quiere decir que no haya habido también hombres que han estado presentes en estas asociaciones, en estas redes, en este trabajo, que los hay, yo conozco un montón de hombres en los barrios, pero me parece que una tarea fundamental es precisamente extender esta corresponsabilidad de la que hablamos antes y desfeminizar, por un lado, el cuidado, no apelando al hecho de que las mujeres nos desentendamos del cuidado, sino de que no sea una tarea estrictamente femenina. Yo creo que ahora mismo la clave es que por así decir, renaturalizar a los hombres en el sentido de que sean también los hombres quienes se ocupen corresponsablemente de este cuidado de los cuerpos y de la vida cotidiana. Creo que estas redes han venido para quedarse. Yo no sé si se dan el camino o ayudarán a hacer camino para esas claves de las que estamos hablando, ¿no? De que otro mundo es posible, aprovechar todo lo que nos llega desde el ecofeminismo, de todo lo que estamos hoy trazando. ¿Puede ser esa la vía? Desde mi punto de vista, desde luego es una condición absolutamente necesaria, ¿no? En mi opinión, bueno, necesitamos, cuando hablamos muchas veces de disputar la hegemonía política, yo al menos no me estoy refiriendo solamente a quien gobierna, que ojo, a mí me importa mucho quién gobierne, no me da en absoluto igual, ¿no? Pero me estoy refiriendo a generar una dimensión política también de la vida cotidiana. El feminismo dijo siempre que lo personal es político, que lo que vivimos en las vidas cotidianas es una cuestión absolutamente política, ¿no? Y desde mi punto de vista, ese es un camino absolutamente crucial. El configurar en lo local, en los espacios donde vivimos, redes
que sean capaces de ocuparse, de hacerse cargo de otras personas, que sean capaces de estar pendientes de las necesidades que tenemos unas y otras, a mí me parece que es fundamental. O sea, yo creo que en el futuro, ya en el presente, en algunos lugares, pues lo que son las redes de cuidados compartidos, los grupos de crianza compartidos, el ocuparnos colectivamente y desarrollar servicios sociocomunitarios que atiendan a las personas mayores, el estar pendientes, por así decir, de quienes tienen necesidades en los barrios y en las ciudades en las que vivimos es crucial, ¿no? Eso no quiere decir montar servicios, por así decir, de caridad, que ha sido muchas veces como la alternativa que se planteaba un Estado social, ¿no? Sino más bien el ser capaces de articular nuevas alianzas, nuevas estrategias que permitan que las instituciones y las personas organizadas, entrelazadas entre sí, pongan las necesidades de todo el mundo como una absoluta prioridad, ¿no? Desde luego estas redes son fundamentales. Yo creo que, digamos que es más fácil que surjan en los momentos críticos o en los momentos de crisis, pero pensar cómo las mantenemos, aunque no sean con el mismo nivel de intensidad, y cómo hacemos que todas y todos participemos, digamos, de esa preocupación por el bienestar colectivo de las comunidades de las que formamos parte, son una cuestión, yo creo que se desvela como fundamental y que va a ser muy importante para poder afrontar las crisis que atravesamos sin dejarnos a la mitad de la gente atrás. Yayo, nos gustaría que esta charla o este encuentro también sirva, además de, bueno, para poder escuchar claves súper interesantes, gracias a tu experiencia y a todo tu conocimiento, el que nos podamos agarrar a algunas herramientas que nos puedan ayudar si queremos profundizar en esos cambios. No sé si decir que el ecofeminismo pivota sobre algunos conceptos, el de buena austeridad, el del principio de suficiencia, y la pregunta es, ¿de qué manera podemos contribuir cada uno de nosotros en mi día a día para que esto, digamos, que vaya cogiendo forma? ¿O qué puedo hacer yo que no estoy haciendo ahora? Sí. Bueno, yo creo que hay un primer elemento que tiene que ver con tú lo decías antes, ¿no? Con la educación, con la información. O sea, tenemos que mirar cara a cara, en primer lugar, el momento que estamos atravesando. Es decir, que el miedo no nos haga no querer mirar la situación de crisis ecológica, de crisis social, y a la vez ser conscientes de esa dependencia que tenemos de la naturaleza y de la dependencia que tenemos unos seres humanos de otros, ¿no? A partir de ahí hay una serie de cosas básicas en las que podemos intervenir, ¿no? Una tiene que ver con los modelos de consumo. Cuando pensamos en nuestros modelos de consumo, la palabra clave es la palabra menos. Menos cuando nos referimos a lo material, ¿no? Menos energía, menos materiales, menos transporte movilizado solas, es decir, sí, transporte movilizado público y colectivo, menos consumo de alimentos kilométricos que vienen de muy, muy, muy lejos, pensar un poco en qué es lo que tenemos, cuáles son los productos de temporada, qué es lo que podemos consumir cerca, una forma de vestirnos que a lo mejor pues requiera menos productos o que duren más, ¿no? Todo este tipo de cosas. Pero si en algo nos lo jugamos, desde mi punto de vista, si algo podemos hacer individualmente, es el articularnos en dinámicas colectivas, ¿no? Lo digo porque muchas veces plantear cambios en los modos de alimentación, en los modos de transporte o en los modos de consumo se hace muy complicado si lo hacemos en solitario. Podemos pensar, por ejemplo, en una alimentación ecológica y de productos de temporada, pero lo que sucede es que a veces te vas tú sola a una tienda y te encuentras con que el kilo de tomates vale 6 euros. ¿Quién puede consumir un kilo de tomates a 6 euros, por muy ecológico que sea, ¿no? Entonces eso hace que lo que no podemos hacer de forma individualizada sí lo podamos hacer colectivamente. Sí podemos organizarnos con otras personas, conformar, por ejemplo, un grupo de consumo que compra directamente los alimentos pues, a productores y productoras, a campesinas, que además reciben un precio razonable por lo que han producido, que además asienta a configurar un tejido rural vivo, a conformar circuitos cortos de comercialización, a asentar población al territorio, ¿no? Podemos tener dificultades, por ejemplo, para cuidar a una persona viejita
si tenemos que resolverlo individualmente, porque queremos que la persona que cuida a nuestro mayor esté bien pagada, pero si lo hacemos solas y solos, nos encontramos con que a veces es imposible poder pagar un salario razonable a alguien que cuida a tu mayor, ¿no? Y por tanto podemos acudir a configuración de servicios de cuidados compartidos. Hay muchas experiencias que ya se están realizando, ¿no? Y cuando las hacemos además a nivel municipal, a nivel local, y nos encontramos con personas en los municipios que quieren dar estos pasos, la posibilidad se amplifica y se multiplica de una forma grande, ¿no? Es decir, desde mi punto de vista, ahora mismo el municipalismo o los movimientos municipales ofrecen un montón de claves para repensar esta realidad, porque son las instituciones que están más cercanas a la ciudadanía, las que nos pillan más cerca, las que conocen en mayor medida las dificultades, sobre todo cuando hablamos de municipios que no son demasiado grandes, las circunstancias en las que vive una buena parte de la sociedad, y por tanto ahí es más fácil o hay un potencial muy rico de establecer alianzas con esa ciudadanía organizada, ¿no? Lo que quiero decir es que aparte de lo que se nos pueda ocurrir de consumos de vida más austeros, más sostenibles, de formas de cuidar más razonables, la clave ahora mismo es la dimensión comunitaria. O sea, la clave ahora mismo, desde mi punto de vista, es no hacerlo sola, porque sirve para poder hacerlo mejor y además para poderlo hacer sin miedo y sin desesperación, para poderlo hacer de una forma agradable y conformando grupos sociales que además nos llenan de sentido vital, ¿no? De tener un propósito, y yo creo que eso es muy claro, y en nuestra zona, en el territorio alavés, hay grupos de consumo que ya están funcionando, estos Claro. grupos sociales, que yo creo que cada vez van a coger más velocidad, afortunadamente, y yo creo que estamos, como decía, trazando ya ese camino. ¿Qué podemos aprender socialmente de esta crisis, que no es coyuntural y que, como bien has dicho, Yayu, va a haber muchas más crisis? Bueno, pues yo creo que podemos aprender varias cosas. La primera es la que tú señalabas al principio, que me parecía muy oportuna, y es que vivimos un modelo social que en lo estructural es tremendamente frágil. Es decir, vivimos en sociedades del riesgo y tremendamente frágiles. Esa es una primera lectura, ¿no? La segunda es que los problemas que nos vienen ahora mismo, ya sean pandemias, ya sean crisis económicas, crisis sociales, se viven en los cuerpos concretos, en las vidas concretas, en situaciones de tremenda desigualdad. No es lo mismo estar confinada en una casa de 30 metros que en una de 120, no es lo mismo estar confinada con tu maltratador que con con personas con las que tienes unas relaciones de respeto y de convivencia dignas. No es lo mismo estar confinada si tú puedes teletrabajar y tienes un puesto de trabajo que no está en riesgo, que si tienes un puesto de trabajo que decae, o en una economía de subsistencia que se frena cuando llega el momento. Es decir, que la cuestión de la desigualdad es también una cuestión que atraviesa no solamente la cuestión de la pandemia, sino el cambio climático, la crisis ecológica, es decir, la crisis económica que llevamos atravesando ya desde hace tiempo, ¿no? En tercer lugar, la idea de que lo que estamos llamando en este momento normalidad es justamente lo que genera el riesgo, lo que genera el problema y lo que está, digamos, situando a las sociedades humanas en una situación de crisis profunda, ¿no? Y que la nueva normalidad no puede ser volver a lo que había antes, sino que supone darle la vuelta a la forma en la que nos relacionamos con la naturaleza y entre las personas, ¿no? Podemos aprender también de esta crisis que se sale adelante con esa explosión comunitaria, con esa explosión de apoyo mutuo, pero también que además de la explosión comunitaria y de apoyo mutuo, se han producido explosiones que tienen que ver con aquello que se denominó policías de balcón, explosiones tremendamente xenófobas, misóginas, agresivas, que también estaban ahí. Eran mayoritarias las solidarias, pero las otras también se han producido. Y que, por tanto, en este proceso de cambio, si no lo hacemos por la vía cooperativa y solidaria, corremos el riesgo de que visiones, digamos, de corte neofascista o de corte neopopulista de ultraderecha generen también espacios de hegemonía que pueden llegar a ser muy peligrosos y muy excluyentes para una buena parte de la población, ¿no? Digamos eso en cuanto al marco. Y por tanto,
podemos aprender que con estilos de vida pues, más sencillos, más austeros, podemos ser capaces de generar vidas también felices, que pasan, como tú muy bien decías, por ese principio de suficiencia totalmente pegado, sin posibilidad de disociarlo, con un principio del reparto de la riqueza, ¿no? Es decir, la suficiencia es un principio deseable o razonable o que no puede no hacer perder calidad de vida para muchas personas que pueden vivir de una forma más austera bien, pero tenemos que ser también conscientes que hay personas que necesitan más para poder tener vidas decentes, personas a las que les están cortando la luz, personas a las que les pueden echar de su vivienda y que por tanto cuando hablamos de principio de suficiencia es de vivir con lo suficiente, significa que hay personas que pueden vivir con menos pero que otras necesitan más y por tanto esa redistribución de la riqueza, ese reparto de la riqueza es clave, o sea, más que nunca luchar contra la pobreza es lo mismo que luchar contra la excesiva riqueza. Eso supone un conflicto, eso supone una tensión, pero desde mi punto de vista es un conflicto y una tensión que hay que afrontar si no queremos dejarnos a la mitad de la gente por el camino. También tiene mucho que ver, y casi casi vamos a ir cerrando, con las creencias culturales, con lo que, permíteme la expresión, llevamos en nuestra mochila. Totalmente, o sea, yo, vamos, no solamente yo también lo he aprendido de otras personas, ¿no? Pero llevamos bastante tiempo planteando que el capitalismo globalizado y mundializado en un mundo con los límites físicos superados, más que una forma de producir bienes y servicios, es una verdadera religión, es una creencia, ¿no? Digamos que vivimos en sociedades donde hemos interiorizado que lo sagrado es el dinero, que para poder vivir la economía tiene que crecer, ¿no? Que más que necesitar agua, cuidados, vivienda o alimentos sanos, lo que necesitamos es dinero, que es el salvoconducto que permite acceder en nuestras sociedades a lo otro. Y por tanto, al creer que lo sagrado es el dinero, hemos acuñado una creencia profunda que es una especie de lógica sacrificial. Todo merece la pena ser sacrificado con tal de que la economía crezca. Y ahí nos encontramos con un problema tremendo, ¿no? Porque cuando digo todo, es todo. Merece la pena sacrificar el territorio si la construcción de una nueva urbanización va a generar crecimiento en el Producto Interior Bruto. Merece la pena dinamitar un glaciar si con eso creemos que podemos sacar los minerales que hay debajo. Merece la pena pues, sacrificar las condiciones laborales si con eso nos prometen que la economía va a crecer. Y lo cierto es que vamos viendo, si miramos con nuestros propios ojos, si nos informamos con otras personas también, lo que vamos viendo es que todas esas cosas se van produciendo y a la vez se va produciendo cada vez una precarización mayor de la vida de la gente y un incremento notable de las desigualdades entre personas. Es decir, esa creencia no tiene un contraste empírico que podamos demostrar, pero está instalada y funciona como herramienta de domesticación, como herramienta de sometimiento y por tanto es una creencia que termina incidiendo en nuestra forma de considerar qué es libertad, qué es vida buena, qué es felicidad, qué es bienestar y por tanto, digamos, esa disputa de creencias es clave, ¿no? Yo quería simplemente decir que vosotras vivís en un territorio, desde mi punto de vista, privilegiado todavía para poder acometer esos cambios, ¿no? El territorio de Álava es un territorio en el que todavía hay un medio rural cuidado que puede producir alimentos, en el que todavía es posible construir, muy bien decías, que están creciendo las cooperativas de consumo y las iniciativas, por ejemplo, basadas en la agroecología. Es un territorio en el que todavía es posible construir y transformar de una forma positiva, digamos, la forma de organizar la sociedad, ¿no? De hecho, por ejemplo, yo he tenido la posibilidad de trabajar y de coincidir con algunas experiencias alrededor de la ordenación del territorio y Vitoria y sus alrededores, en realidad toda Álava, Gasteiz, es de los pocos territorios en donde se están poniendo en marcha la ordenación del territorio en torno a lo que hemos denominado el concepto de ecorregión, ¿no? Que es un concepto que no divide la ciudad del campo, sino que los considera y los mira en su conjunto, ¿no? Entonces, yo creo que la suerte
vivir en un territorio que todavía no ha sido completamente degradado, es un revulsivo y un punto de apoyo tremendo para convertirse en esos lugares, digamos, pioneros que construyen la vida de otra forma totalmente distinta, ¿no? A mí me parece que vivís en un territorio privilegiado para ello. Pues Yayo, vamos a trabajar y procurar los elementos necesarios para seguir siendo privilegiados en ese sentido y mejorarlo con algunas de las claves que tú nos has planteado, que han sido muchas y muy interesantes. Y yo creo que agradecerte mucho que nos hayas acompañado y le voy a dejar a Loli Muriel, que es la persona que ha arrancado este encuentro virtual, este primero, para que nos despida. Ha sido un placer. Muchísimas gracias. Un saludo. Muchas gracias a ti, Sonia. Ha sido un gusto encontrarte. Un saludo. Hasta luego. Hola, Loli. Hola, Yayo. Pues muchísimas gracias, eskerrik asko. Ha sido un placer, un verdadero placer, de verdad, contar con tus conocimientos y con tu experiencia, qué decir, ¿no? Nos has dejado una tarea ardua, ¿eh? Porque yo, bueno, a mí me ha quedado muy claro el mensaje, nos lo has explicado de forma muy sencilla y muy clara y ha quedado muy claro. Y la tarea que nos queda por delante, creo que tanto a nivel individual, colectivo, institucional y de ahí para arriba, pues todo lo que hasta donde queramos llegar es ardua. Y bueno, pues yo gracias porque ha sido muy clarita, sobre todo la conferencia, y el mensaje ha sido, bueno, para trabajar mucho. Y a los muchas demás, gracias a vosotras, Loli. Pues bueno, ya a nuestros... os recuerdo que la iniciativa de la Audio TIP Plazará continúa y que el próximo ponente con el que vamos a contar será Miguel Lorente. La cita será el próximo 17 de noviembre a las 7 de la tarde también. Bueno, decir que Miguel Lorente es doctora de Medicina, especialista en cirugía y médico forense, aparte de otras muchas más cosas. Además es profesor en Medicina Legal de la Universidad de Granada, así que con Yayo como primera ponente de esta temporada ha sido un placer, y las siguientes con Miguel Lorente. Os animo a todas y a todos a continuar este ciclo virtual de encuentros feministas, pues bajo el paraguas de Laia Escola. Eskerrik asko y muchas gracias. Agur, eskerrik asko.